Un apache pidió esposa por carta. Todas huyeron al ver su humilde cabaña. Pero cuando una maestra pobre aceptó vivir en la pobreza con él, nunca imaginó que ese hombre guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. En las montañas áridas de Sonora, donde el sol quemaba la tierra y el viento arrastraba historias olvidadas, vivía un hombre que el mundo había aprendido a despreciar. Damián Halcón tenía 35 años y llevaba la sangre apache corriendo por sus venas como un río que nunca se detiene. Su piel bronceada brillaba bajo el sol del desierto, y sus ojos negros guardaban la sabiduría de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que no lo quería. La cabaña donde habitaba se levantaba en lo alto de una colina rocosa, construida con troncos que él mismo había cortado y tallado. Era sencilla pero sólida, con un techo de madera que protegía del sol implacable y las lluvias escasas. Adentro, todo estaba ordenado con la precisión de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Las pieles que curtía colgaban de las vigas, herramientas afiladas descansaban en su lugar, y en un rincón, una pequeña pila de libros que había aprendido a leer con dificultad testimoniaban su deseo de ser más que lo que el mundo esperaba de él. Damián vivía de la caza y del rastreo. Los rancheros de los valles cercanos lo contrataban cuando necesitaban encontrar ganado perdido o seguir el rastro de animales salvajes. Le pagaban bien porque era el mejor, pero nunca lo invitaban a sus mesas ni presentaban a sus familias. Para ellos, Damián era una herramienta útil, no un hombre digno de respeto. Cuando bajaba a los pueblos por provisiones, las mujeres apartaban a sus hijos como si fuera contagioso, y los hombres lo miraban con esa mezcla de recelo y desprecio que ya no les sorprendía. La soledad pesaba sobre sus hombros como una manta húmeda. Por las noches, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y el silencio de las montañas lo envolvía, Damián sentía un vacío que ni la casa ni el trabajo podían llenar. Había visto a otros hombres construir familias, escuchado la risa de los niños jugando en los patios, observado cómo las parejas caminaban juntas bajo el atardecer. Esas imágenes lo perseguían en sus sueños. Fue el padre Isidro quien plantó la semilla de la esperanza. El anciano sacerdote era uno de los pocos hombres que trataba a Damián con verdadera humanidad. Visitaba su cabaña cada pocos meses, compartiendo pan y conversación. Una tarde, mientras bebían café amargo junto al fuego, el padre Isidro mencionó algo que había visto en el periódico de Hermosillo. «Hay hombres que buscan esposas a través de anuncios», dijo el sacerdote, observando a Damián con sus ojos sabios. «Hombres solitarios de las fronteras, mineros, rancheros. Escriben lo que ofrecen y lo que buscan. A veces funciona». Damián lo miró con incredulidad. «Ninguna mujer aceptaría a un apache, padre. Usted lo sabe tan bien como yo. Tal vez una que valore la honestidad y el trabajo duro más que el color de la piel», respondió el sacerdote. «No pierdes nada con intentar, hijo». Durante semanas, Damián rechazó la idea. Parecía ridícula, desesperada, pero la soledad seguía creciendo como una planta venenosa en su pecho. Finalmente, una noche de octubre tomó papel y pluma y comenzó a escribir. El padre Isidro lo ayudó a pulir las palabras, y juntos redactaron un anuncio que decía la verdad sin adornos. Hombre de 35 años, trabajador y de buenas costumbres, busca esposa para compartir vida sencilla en las montañas. Ofrezco hogar digno, respeto y lealtad. No tengo riquezas, pero sí honor. El anuncio se publicó en el periódico de Hermosillo un jueves de noviembre. Damián no esperaba nada, pero 3 semanas después, el padre Isidro llegó a su cabaña con 5 sobres en las manos. 5 mujeres habían respondido. Damián los abrió con manos temblorosas, leyendo cada carta con una mezcla de esperanza y miedo. Todas preguntaban lo mismo. ¿Qué tipo de casa tenía? ¿Cuántas hectáreas poseía? ¿Tenía ganado o caballos? ¿Cómo era su apariencia? Damián respondió a cada una con honestidad brutal. Les dijo que era apache de sangre pura, que vivía en una cabaña sencilla, que cazaba para vivir y no tenía lujos que ofrecer. Solo tenía su palabra, su trabajo y su deseo de construir una vida con alguien. La primera en llegar fue Fernanda, una viuda de Hermosillo de 40 años. Llegó en una carreta alquilada, vestida con ropa sencilla pero limpia. Damián la recibió con nerviosismo, mostrándole la cabaña y los alrededores. Fernanda recorrió todo con ojos críticos, tocando los muebles de madera rústica,
observando las pieles colgadas, arrugando la nariz ante la simplicidad de todo. Por la noche, durante la cena que Damián había preparado con esmero, ella apenas probó la comida. A la mañana siguiente, Fernanda inventó una excusa sobre una tía enferma que necesitaba sus cuidados urgentemente. «Lo siento», dijo sin mirarlo a los ojos. «Esto no es lo que esperaba». Partió antes del mediodía, y Damián vio cómo la carreta se alejaba levantando polvo en el camino. La segunda fue Rosalba, una joven de 25 años de Guaymas. Era bonita, con ojos verdes y cabello castaño que brillaba bajo el sol. Damián sintió una chispa de esperanza al verla sonreír cuando llegó, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio la cabaña. «¿Aquí vives?», preguntó con voz incrédula. «Pensé que tendrías al menos una casa de adobe, muebles decentes». Damián intentó explicarle que la vida en las montañas era diferente, que lo importante no eran las posesiones sino la paz y el respeto mutuo. Rosalba lo escuchó con expresión cada vez más dura. Al segundo día, mientras él preparaba el desayuno, ella empacó sus cosas y lo enfrentó con palabras que cortaban como cuchillos. «Prefiero morir soltera que vivir como salvaje», dijo con desprecio. «No sé qué estaba pensando al venir aquí. Eres un indio que vive en una choza. No tengo nada que hacer contigo». Las siguientes 3 mujeres trajeron variaciones de la misma historia. Una se fue al tercer día. Otra duró apenas una noche. La última ni siquiera bajó de la carreta cuando vio la cabaña desde lejos. Cada rechazo era una herida que se sumaba a todas las anteriores, un recordatorio de que no importaba cuánto trabajara o cuán honesto fuera, su sangre apache lo marcaba como indeseable. Después del quinto rechazo, Damián se sentó en el porche de su cabaña con un sexto sobre en las manos. No lo había abierto. No podía soportar leer otra carta llena de esperanzas que terminarían en desilusión. Con manos temblorosas, acercó el sobre a la llama de una vela y lo vio arder. Las cenizas volaron con el viento del atardecer, llevándose consigo su última esperanza de encontrar compañía. Lo que Damián no sabía era que ese sobre contenía la carta de una mujer diferente. Una mujer que no preguntaba por riquezas ni posesiones. Una mujer llamada Luz Helena Ibarra. Luz Helena tenía 28 años y enseñaba en una escuela de un pueblo olvidado de Chihuahua. Era huérfana desde los 12 años. Criada por monjas en un convento donde aprendió a leer, escribir y valorar las cosas que no se compran con dinero. Su vida había sido dura pero digna. Conocía el hambre, el frío y el desprecio de quienes creían que una mujer sin familia no valía nada. Cuando leyó el anuncio de Damián en un periódico viejo que alguien había usado para envolver pan, algo en esas palabras tocó su corazón. Vida sencilla, respeto, lealtad. Eran palabras que ella entendía profundamente. Escribió una carta simple, donde contaba su historia sin adornos, donde explicaba que no buscaba riquezas, sino un hogar verdadero, donde confesaba que también ella había sido rechazada por no tener dote ni familia que la respaldara. Esperó respuesta durante semanas. Cuando ninguna llegó, las monjas y sus pocas amigas le dijeron que olvidara esa locura. Pero Luz Helena no podía olvidar. Algo en ese anuncio la había llamado con una fuerza que no lograba explicar. Tomó una decisión que todos consideraron una locura. Vendió sus pocas pertenencias, reunió sus ahorros de maestra y compró un pasaje en diligencia hasta Hermosillo. El viaje duró 5 días agotadores. Luz Helena cruzó desiertos polvorientos y montañas rocosas. Durmió en posadas sucias y comió pan duro y agua turbia. Pero cada kilómetro la acercaba a algo que sentía correcto en lo profundo de su alma. «¿En Hermosillo?», preguntó por Damián Halcón. Los comerciantes se burlaron. «¿El apache de las montañas? ¿Para qué lo buscas? Es un salvaje que vive como animal». Luz Helena no se dejó intimidar. Contrató a un arriero que conocía el camino, y cabalgó durante horas más hasta llegar a la base de las montañas. Desde allí, caminó siguiendo las indicaciones vagas que le habían dado, con su pequeña maleta en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Era media tarde cuando divisó la cabaña en lo alto de la colina. El humo salía de la chimenea y podía ver pieles secándose al sol. Se detuvo un momento, limpiándose el polvo del vestido y respirando hondo. Luego, con pasos decididos, subió por el sendero rocoso. Damián estaba curtiendo una piel de venado cuando escuchó pasos acercándose. Se volvió con desconfianza.
la mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una mujer delgada, con cabello oscuro recogido en un moño simple, vestido de algodón gastado y ojos cansados pero determinados, se detenía frente a su cabaña. —¿Damián Halcón? —preguntó ella con voz suave pero firme. Él asintió lentamente, estudiándola con desconfianza. —¿Quién pregunta? —Soy Luz Helena Ibarra —respondió ella, dejando su maleta en el suelo. Le escribí hace semanas. Como no recibí respuesta, decidí venir a conocerlo personalmente. Damián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa era la carta que había quemado. La última esperanza que había destruido con sus propias manos. Damián no supo qué decir durante varios segundos, que parecieron eternos. Observó a la mujer frente a él, notando las manchas de polvo en su vestido, las gotas de sudor en su frente, el cansancio evidente en sus ojos. Había viajado días para llegar hasta aquí, y él había quemado su carta sin siquiera leerla. No recibí respuesta, repitió Luz Helena, interpretando su silencio como confusión. Pero las palabras de su anuncio se quedaron conmigo. Hablaban de cosas que entiendo: vida sencilla, respeto, lealtad. Esas son las cosas que importan de verdad. Damián finalmente encontró su voz. Viajaste hasta aquí sin saber si yo querría verte, sin ninguna garantía. Luz Helena sonrió levemente, y esa sonrisa transformó su rostro cansado en algo luminoso. Soy maestra en un pueblo donde gano apenas para comer. Soy huérfana sin familia. No tengo mucho que perder, señor Halcón. Y tenía que saber si sus palabras eran verdaderas. Algo en su honestidad desarmó las defensas de Damián. Gesticuló hacia la puerta de la cabaña. Debes estar exhausta. Entra. Hay agua fresca y puedo preparar algo de comer. Luz Helena recogió su maleta y entró. Sus ojos recorrieron el interior con curiosidad pero sin juicio. Vio las pieles curtidas con maestría, las herramientas perfectamente ordenadas, los libros apilados en una esquina. Todo era simple pero limpio, organizado, cuidado con esmero. Es acogedor, dijo sinceramente. Damián no sabía cómo reaccionar. Las otras mujeres habían arrugado la nariz, habían tocado las cosas con disgusto, habían dejado clara su decepción. No tengo lujos que ofrecerte, dijo bruscamente, probándola como había probado a las demás. Vivo de la casa. La vida aquí es dura. Si esperabas comodidades, vas a decepcionarte. Luz Helena dejó su maleta en el suelo y lo miró directamente a los ojos. Señor Halcón, crecí en un orfanato donde 5 niñas compartíamos una cama. Comía lo que sobraba después de que las monjas terminaran. Mi primera habitación propia la tuve a los 20 años, y era tan pequeña que apenas cabía un catre. Su cabaña me parece un palacio comparada con lo que he conocido. Las palabras golpearon a Damián con una fuerza inesperada. Por primera vez en años, alguien entendía. Alguien sabía lo que era vivir sin nada y valorar lo poco que se tenía. Esa noche, Damián insistió en que Luz Helena durmiera en su cama mientras él preparaba un lecho con pieles junto al fuego. Ella protestó, pero él fue inflexible. Eres mi invitada. Mereces descansar como es debido después del viaje. Luz Helena se acostó en la cama sencilla pero cómoda, escuchando el crepitar del fuego y la respiración pausada de Damián del otro lado de la habitación. Por primera vez en semanas, se sintió segura. Había algo en ese hombre silencioso y cauteloso que le inspiraba confianza. A la mañana siguiente, Damián despertó con el olor de café y tortillas recién hechas. Se incorporó confundido y vio a Luz Helena junto al fogón, preparando el desayuno con los ingredientes que había encontrado en la alacena. Espero no haber sido impertinente, dijo ella al notar que estaba despierto, pero pensé en prepararle el desayuno como agradecimiento por su hospitalidad. Damián se sentó a la mesa de madera rústica y probó la comida. Estaba deliciosa, preparada con cuidado y sazón. Hace años que no como algo tan bueno, admitió. Durante el desayuno, Luz Helena comenzó a contar su historia. Habló de sus padres, muertos por la fiebre cuando ella tenía 12 años. Habló del convento donde las monjas la acogieron, enseñándole a leer y escribir. Habló de los años estudiando para convertirse en maestra, del pequeño pueblo donde enseñaba a niños pobres